Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Espacio Indicop. Estamos acá con el precandidato a senador departamental Ciro Seixas, que nos da el gusto de recibirlo en nuestro podcast político, donde vamos a estar un poco entrevistando a los distintos precandidatos de la provincia, de la región, de Rosario, de San Lorenzo, y comenzar un poco con ellos, conocerlos, ¿viste? Saber quiénes son esas personas a las que vamos a conocer en este cuarto oscuro dentro de tan solo un par de semanas. Ciro, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Juan Cruz, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar acá y poder conversar, dándonos el espacio para poder hacerlo. Gracias bien. a vos por haber venido a este espacio de entrevistas que estamos haciendo, darle una oportunidad. Bueno, personalmente un privilegio poder entrevistarte, la primera vez que nos vemos, así que esto es toda una nueva experiencia. Primero que nada, vamos a arrancar con casi una pregunta, es de rigor. ¿Por qué el Senado departamental? Porque el Senado para nosotros es un órgano que no da ningún tipo de explicaciones a los ciudadanos y que muchos no saben ni siquiera que existe hasta el momento de votar. No saben bien qué hace. Se han ocupado a lo largo de este último tiempo, largos años, décadas, de que sean así las cosas, para evitar darle respuestas a la gente. Y es un órgano que puede darle respuestas a la gente, por ejemplo, si dejan de trabarse ahí las leyes que necesitamos para volver a caminar tranquilos todos. Me refiero a las leyes de seguridad. Mira, te cuento un ejemplo. Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, presentó un proyecto de ley que se llama Mesa de Coordinación en Seguridad. Es lo que más necesitamos, ciudadanos de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, de Funes, para que siga teniendo este espíritu, este aire de ciudad tranquila, que quiere crecer ordenadamente, obviamente, y que quiere mantener ese estatus. Ese proyecto de ley le da a los intendentes la posibilidad de exigirle resultados al jefe de policía de su ciudad. Y si no se los da, puede pedirle explicaciones al gobernador y pedirle, che, sacámelo porque no va. Eso quedó trabado en el Senado. Si no vuelve a tener tratamiento este año, el que viene pierde estado parlamentario y ya se nos fue medio año. El Senado es un organismo que funciona en sus ciclos ordinarios desde el 1 de mayo. No hay ningún organismo que funcione así. Duerme 5 meses, lo que necesita ser debatido y trabajado. Y hay proyectos, por ejemplo, que le dan la autonomía a las ciudades, como Rosario, como Funes, como Galvez, como Baigorria, hablo de la más grande, pero incluye a todas, ¿no? No se trató siquiera en el Senado. O sea, hay temas que, por más que tengan media sanción en diputados, uno que imagina, bueno, automáticamente va al Senado y ahí se vota, como pasó con el Congreso Nacional, como pasa en el Congreso Nacional. Bueno, no pasa acá. ¿Por qué no pasa acá? Porque tiene un mecanismo muy perverso. El que gana la gobernación en Santa Fe se queda con el Senado, es decir, con la representación mayoritaria. Entonces nosotros necesitamos ir a transformar ese Senado. Y estamos convencidos que el gobierno santafesino va a cambiar de signo. Seguramente va a resultar Carolina Lozada electa gobernadora y vamos a tener una rosarina gobernando la provincia de Santa Fe y una persona a la que le importan los problemas de Rosario. Así podemos juntar ese esfuerzo con el de Pablo, que va a volver a ser intendente de Rosario. Pablo, que además le tocaron los 2 años de pandemia en los que no pudo poner en marcha su plan, lo tuvo que poder hacer recién 2 años después, y que obviamente tiene una ciudad que está en obras, tiene una ciudad que de 41.000 luces LEDs puso 35.000 en 2 años, que intervino 90.000 especies de árboles para darle mayor preponderancia a esa iluminación LED y evitar justamente que se produzcan situaciones, rinconcitos oscuros. Un intendente que trata de salvar, y lo trató, estuvo en emergencia el transporte urbano de Rosario y lo sacó de la emergencia, dándole, obviamente, rodaje al transporte, comprando nuevas unidades. Todavía no hemos llegado al número que teníamos pre-pandemia en cantidad de pasajes, pero gradualmente se va a lograr. Salvó el sistema. Entonces, lo que queremos hacer es que las ciudades tengan su autonomía, autonomía en medio ambiente, autonomía en administración, en las cuestiones financieras, para tener más libertad. Autonomía en seguridad. Son los temas más relevantes y vemos que el Senado no representa bien a este departamento y que no trabaja bien. El Senado, decimos nosotros siempre, el Senado es como una mugre o un lugar donde duermen las leyes que son lo más necesario que hay. Y sin embargo se transforma en un mecanismo que traba
a otras fuerzas políticas. Ciro, ¿crees que algunos de estos vicios o de estas dificultades que se encuentran dentro del Senado vienen signadas un poco por el criterio de selección que hay para los senadores departamentales? En Rosario vos Totalmente. necesitas cientos de miles de votos para ser senador, Ujú. mientras que en un departamento como Garay necesitas 2.000 votos. Claro, es muy interesante tu pregunta y va al meollo de la cuestión. Nosotros queremos impulsar reformas en la manera de elegir también, y en la manera de representar las minorías que no están representadas hoy en el Senado. Y obviamente es proporcional, lo que es desproporcional o desproporcionado es que cada departamento tenga el mismo peso y el mismo presupuesto cuando sus composiciones, sus extensiones y su población, sus necesidades son absolutamente diferentes. Eso también hay que cambiarlo. Quiero subrayarlo porque en gran parte la gente no sabe qué hace el Senado porque es a propósito. El Senado tiene que dejar de ser una caja oscura donde se esconden los temas y donde no sabemos qué hacen el resto de los senadores de los 19 departamentos que tiene la provincia de Siempre Santa que Fe. alguien me pide que haga un análisis de las próximas elecciones, yo le explico que respecto especialmente a la elección de diputado provincial y de Sí. senador departamental, digo que cuando doña Julia vaya a votar, viste, va a votar el concejal, va a votar el intendente, vota el gobernador y ahí ya se está cansando. ¿Entendés? Cuando le queda la papeleta del diputado provincial y el senador dice, ¿y estos quiénes son? Claro. Entonces agarra, tuqui, y lo mandó a guardar, porque también es muy difícil explicarle a la gente. A veces la gente no diferencia, piensa que están solamente el Congreso Nacional, después Claro. que es una legislatura provincial, o tal si postula diputado. Ah, diputado nacional. No, en realidad es diputado provincial o senador departamental. Claro, ese Hay es un otro gran de los- desconocimiento. Ese es otro de los puntos. Mira, nosotros acá, dentro de lo que es la próxima contienda, digamos, la próxima elección del 16 de julio, apoyamos la lista de Dionisio Escarpín, que es una persona, hoy es senador nacional, llegó al Senado porque se escuchó su voz en la provincia de Santa Fe, él es de Avellaneda, fue intendente de esa ciudad y nos parece que es una persona que viene a acompañar un proceso político más grande, que es el que la tiene a Carolina y que lo incluye a Pablo, obviamente. Y lo que planteamos es que toda la población tiene que saber más y mejor, por eso queremos impulsar reformas para garantizar el acceso a la información pública, porque hoy es un mecanismo, pero no tiene la fuerza de una ley que pueda ser aplicada. Para contarle y llegar a la gente. Rosario es un Yo le- modelo en el tema de acceso a la información pública. Totalmente, porque el Consejo Municipal, que yo soy concejal de Rosario hoy en día, ¿no? El Consejo Municipal publica las cosas que hace, publica las noticias, publica lo que pasa en las comisiones, publica su presupuesto, publica todo. De verdad, publica todo, rinde cuentas, es un órgano que funciona como deben funcionar los órganos democráticos y además es cercano. Y yo quiero del Senado lo mismo, cercanía. Nosotros no dejamos de recorrer, de caminar los barrios toda la gestión y vemos lo que se está haciendo y lo que falta hacer. Y queremos del senador que represente a cada departamento que haga exactamente lo mismo. Yo le explico a la gente, el diputado representa a la población de la provincia, ¿verdad? El senador, por eso al diputado provincial no tiene que votar toda la provincia. El senador representa al departamento. En mi caso, el departamento Rosario. A otros departamentos, como mencionaba, Garay lo representa a otro senador. Pero lo que tiene que saber es para qué está. Y para eso hay que impulsar reformas que en esta provincia hace muchos años que se deben. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene una constitución que hace 60 años que no cambia, 61. Y hace 29 años que la Constitución Nacional se reformó en todo el país y no hubo un cambio consecuente en la Constitución Provincial. Esta provincia no tiene juicios por jurado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay reformas. Porque no se agiliza y no se moderniza el funcionamiento. Y pasaron ya 40 años de democracia. Es decir, pensemos el momento en que se redactó la Constitución Provincial, que nos queda muy atrás. Hablaste de cercanía y algo que sacudió mucho a Funes, a Pérez, a la propia Rosario, a varias localidades del departamento, no solo del departamento de Rosario, sino de otros departamentos también, fue el regreso del tren. Ah, claro, porque ahí tenés, por ejemplo, Roldán, que no es departamento de Claro, Rosario. va hasta Cañada de Gómez, que incluso es departamento del año. Así Pero bueno, es. digo, fue un hecho que se recibió con muchísima alegría acá en la propia Funes. Grabamos esta entrevista en la ciudad de Funes, en Rosario, en un montón de lugares. Y yo siento que, no sé qué pensás vos, que tal vez fue como un regreso a medias del tren. No, fue un regreso tibio, fue un regreso
casi te diría nominal. Hoy tenemos, nominal quiero decir casi un poquito más que testimonial, porque de verdad hay servicios, pero son muy poquitos. Tenés 2 que van de Cañada en dirección a Rosario y 1 de Rosario en dirección a Cañada. Y en el fin de semana hay un solo servicio. Entonces es poco. Digo, ya que tenemos la posibilidad... Mira, Pablo cuando fue diputado presentó la ley de reactivación de los ferrocarriles en la provincia de Santa Fe. Y la Nación tiene un plan que acordó con la provincia de Santa Fe, que es de reactivación también del servicio ferroviario. Nosotros planteamos ahí 2 cuestiones centrales para descomprimir las rutas, para descomprimir la autopista a Córdoba, Córdoba-Rosario o Rosario-Córdoba, para descomprimir la ruta 9 que pasa por la vereda de este estudio. Necesitamos tener una alternativa de transporte y no podemos hacerlo con 2 servicios, uno a las 5:15 de la mañana, el otro a las 22:10 y uno de Rosario que vuelve, digamos, o que desde mi punto de vista vuelve, pero que conecta Rosario con Cañada de Gómez a las 7:10 de la tarde. Porque está claro que es poco. Está bien, valoramos el esfuerzo, valoramos que haya vuelto, pero es muy, muy poco para lo que nosotros de verdad necesitamos, que es la descompresión del transporte. Es una zona metropolitana muy grande el departamento. Hay que empezar a pensar el transporte en términos de metrópoli, Claro. en un área urbana más grande que de cada ciudad por separado. Estamos viviendo como en el siglo XX y ya pasó un cuarto del siglo XXI. No podemos pensar más como en el siglo XX. Por eso el rescate del transporte de prácticamente su quiebra hace 3 años en pandemia en Rosario y la lenta levantada, pero firme, el regreso del tren y potenciarlo y conectar otros lugares también. Nosotros planteamos la reactivación de las vías que conectan Rosario con Casilda, departamento Casero, pero atraviesa hacia el oeste una serie de localidades que podrían verse beneficiadas. Hay 7 paradas de tren ahí. Entonces, Sí, eso principalmente beneficiaría a un montón de estudiantes de Por la ejemplo, facultad. por Incluso ejemplo. de escuelas secundarias, por ejemplo, bueno, Roldán, Fune, Sí. beben mucho de escuelas que son de pero caca. se tienen que hacer cargo los que dicen, ¿no? Venden la idea del tren universitario. Bueno, sí, pero esa vía está precaucionada y no se puede circular a más de 12 kilómetros por hora. O sea, ir en bicicleta es más rápido que ir en ese tren, como está hoy. Así que no vendan el tren universitario, porque no existe como tal. Sí tenemos que hacer que suceda, que se conecten esas ciudades y que, como vos muy bien decís, beneficie a esos intendentes, a esos estudiantes y a También esos va a beneficiar a laburantes. esos intendentes, pero También es otra discusión. a todos los intendentes de la zona y jefes comunales. Te quería preguntar, hablaste de la autonomía de la ciudad de Rosario. De las ciudades, porque en de realidad, las ciudades. claro, porque si vos reconoces la autonomía de un municipio, como puede pasar al amparo de la ley, de una ley que provenga de un artículo de la Constitución, que es el 123, vos podés tranquilamente plantear que la autonomía para los municipios es reconocible. Te voy a Y poner empezás a avanzar en grados de autonomía. Te voy a poner un dilema. Decime. ¿Te gustaría más autonomía para la ciudad de Rosario Ujú. o que se vuelva una ciudad autónoma, como Buenos Aires? A mí me gustaría que se vuelva una ciudad autónoma como Buenos Aires. No me pongas Ese un es el peaje, por objetivo favor. de... No me pongas un peaje para ir a Rosario, por favor. No, bueno, si hablamos de integración tenemos que hablar de eso, de que eso tampoco tiene que ser parte del tema, sino que la ciudad, por ejemplo, pueda generar sus propios tributos, pueda generar un esquema de mayor decisión en seguridad hasta, en un proceso que no es de la noche a la mañana, tener su propia policía, como Buenos Aires. Un Buenos Aires proceso que tardó le llevó años. 10 años. Y hubo una pelea política en medio muy grande con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, y finalmente se transfirió. Pero bueno, fue duro y difícil ese paso, ese traspaso de fuerza y la creación de una nueva policía. Pero de todas maneras ese es un paso que hay que hacerlo, obviamente, hay que ir en esa dirección, pero que no se puede decir que se va a hacer de la noche a la mañana, y que lo diga está mintiendo, es pirotecnia electoral, y eso es lo que no tenemos que seguir en esta ni en ninguna otra elección de las que vienen. Porque de verdad, la solución a los problemas no está en prometer soluciones de la noche a la mañana. Siempre hay que advertir a la gente, primero no prometer, y segundo decir que es un proceso largo y explicar bien cuáles son los pasos que vos querés seguir. ¿Crees que es una discusión que se viene, la de la autonomía? Es una discusión que se vino, se viene y se va a seguir viniendo. Hasta que no se consiga, va a seguir viniendo. Nosotros queremos plantarnos muy firmes ahí. ¿Hay consensos en el Consejo Deliberante, por ejemplo, sobre la postura? Es que sí. ¿O todavía hay resistencia a algunos sectores por cuestiones partidarias? Yo creo que hay muchos sectores que dicen
que impulsan la autonomía, pero en realidad no la quieren impulsar. De hecho, hay un proyecto